duda la corrupción hace que el Estado avance más lentamente y que prime, digamos, ciertos intereses versus el interés ciudadano, el interés de toda la sociedad. Consideramos bastante saludable emprender acciones, digamos, como esta, que ya llaman la atención sobre cómo se percibe la corrupción, para que todos de los distintos espacios puedan colaborar e implementar distintas acciones para poder enfrentar este problema. Sí, la principal traba que tiene el Estado es la corrupción, que todavía se aprecia en muchos sectores, en muchos funcionarios del Estado. Estoy de acuerdo y es interesante ver que la ciudadanía tiene plena conciencia de esto. La corrupción, para comenzar, traba el desarrollo del país porque traba, por ejemplo, cualquier medida de inversión o de construcción de la infraestructura que se requiere para este desarrollo. Claro, la corrupción no solamente afecta el patrimonio del Estado, sino sobre todo la institucionalidad y los derechos de los ciudadanos. Entonces creo que sí, un Estado con ciudadanos sin derechos o con derechos relativizados, ciertamente es un Estado que se desarrolla menos o tiene problemas para su desarrollo. Es un problema serio lo que nos revela esta encuesta respecto de esta sensación de que nadie respeta las leyes. Creo que es una llamada de atención a todas las autoridades, por un lado, para hacer normas que realmente puedan aplicarse y por otro lado, pues a los ciudadanos a que puedan cumplirlas. No creo que seamos una sociedad corrupta, pero sí creo que es importantísimo que tengamos una fortaleza en lo que es los mecanismos de vigencia del marco normativo. Este es un dato preocupante que, visto a la luz del año pasado, se eleva incluso. La ciudadanía desconfía de sus autoridades y también permite o es permisible frente a la corrupción. Creo que ese es un tema que hay que trabajar en todos los ámbitos. Los peruanos no nos sujetamos a las normas. Esto es gravísimo porque al no respetar las leyes, las normas, pues esto afecta gravemente inclusive la coexistencia entre peruanos. Esto se ve desde las reglas del tránsito hasta las leyes más importantes y la propia constitución del Estado peruano. Yo diría que un problema que se advierte de esa pregunta es la informalidad, el grado de informalidad que existe en el país. Ciertamente eso provoca digamos, instituciones relajadas a la hora de controlar a sus funcionarios. Eso provoca un sentido patrimonialista de la función pública de parte de los funcionarios, y eso tiene por consecuencia aquello que decía yo hace un rato, es decir, eso, entre otras cosas, provoca la abdicación del Estado en la protección de los derechos de los ciudadanos. Debemos hacer un gran esfuerzo por cambiarla y eso se logra en el día a día. Cada funcionario tiene que actuar de manera correcta, tiene que evitar las coimas, tiene que evitar que justamente la ciudadanía siga generando esa sensación de que la corrupción queda impune en el país, ¿no? No, sin lugar a dudas, esto se puede cambiar. Y creemos nosotros que parte del asunto es dar el ejemplo, cada uno de nosotros, del cumplimiento de las normas mínimas, como por ejemplo las reglas de tránsito, por ejemplo el poder postular a compras del Estado y no hacer trampa. Creemos que tenemos que desechar de todas maneras a lo que es el Pepe el Vivo y por lo tanto tenemos que tratar de que nuestra realidad sea totalmente distinta. Yo creo que sí, bueno, hay, por cierto, esfuerzos que tienen que ser integrales y esto es fundamental, es decir, aquí no basta una institución que luche contra la corrupción, eso tiene que pasar por la constitución de un sistema que integre varias instituciones. La lucha contra la corrupción se puede dividir en un doble ámbito, uno de prevención y otro de punición. A la Procuraduría, que es la que yo represento, le corresponde estar del lado de la punición, es decir, nosotros llegamos cuando ya se cometió el delito. Sin embargo, la apuesta tiene que ser, y entiendo yo que así va a ser, por una institucionalización de la lucha contra la corrupción, por una sistematización de la lucha anticorrupción, instituciones que puedan tener grados de interoperabilidad elevados, que pueda haber comunicación, que pueda haber integración de datos, ¿no? Compartimiento de información. Eso es, creo que ese es el camino para luchar contra la corrupción eficazmente.
paso importantísimo es simplificar los procesos. Cuando el Estado interviene más allá de lo necesario en la economía y cuando se tiene procesos engorrosos y además trámites cuyo plazo está excediendo largamente el establecido a nivel del TUPA, pues eso es un caldo de cultivo para la corrupción. Desterrarla absolutamente, sancionarla drásticamente y realizar todos los esfuerzos para que esas situaciones no se repitan. Creo que el mejor ejemplo para desterrar eso es que efectivamente hayan sanciones duras frente a la corrupción, ¿no? Creo que hay que acelerar los procesos, creo que hay que establecer mecanismos de transparencia, hay que emplear más los medios electrónicos para evitar que estas trabas, estos papelitos, estos sellos que hay que colocar en los papelitos se conviertan finalmente en coimas que el ciudadano tiene muchas veces la obligación de pagar, porque de lo contrario simplemente es descartada su propuesta o se traban sus trámites administrativos. Comenzar a trabajar mejor todos los temas vinculados a la contratación. Ya se ha hecho avances importantes, pero sin lugar a dudas necesitamos mucho más transparencia y adicionalmente en algo que estamos trabajando nosotros es tener mejores funcionarios públicos, mejores servidores públicos, justamente basados en temas éticos. Hay que también tener el discurso de probidad y de decencia del empresariado y del ciudadano, es decir, si todos podemos decir no, aun cuando sea difícil, ¿no es cierto? En masa podremos seguramente cambiar esa tendencia.